Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí de nuevo en un nuevo programa. ¿Qué tal? Pues con muchas ganas de seguir hablando de el Reino Unido. Sí, Reino Unido, Escocia, Cameron, muy interesante. Sí. Donde nos quedamos la última vez fue que estábamos hablando... Habían descubierto petróleo en los años 60. 60, 70, 80, sí. En el norte de Escocia. Sí, en el Mar del Norte. Entonces, Escocia empezó a tener un partido que es el Partido Nacionalista Escocés. Entonces lo que ellos quieren es la independencia de Escocia de el Reino Unido. Sí. Quieren separarse de todo, Ser autónomo. sí, ser totalmente un país distinto. Entonces en los años 70 el Reino Unido entró dentro de la Unión Europea. Entonces lo que sucedió volviendo a Cameron, es que nunca se le había dado la independencia, pero este movimiento a favor de la independencia escocesa había crecido hasta tal punto que él dijo: vale, yo estoy dispuesto a realizar una consulta legal de si Escocia quiere la independencia, se le dará la independencia en todos los sentidos. Pero ¿qué pasó? Que la mayoría votó que no quería la independencia. ¿Cómo? ¿En Escocia? Sí. ¿Y cómo puede ser? Bueno, porque por varios motivos, pero el principal fue que no se imaginaban una independencia del Reino Unido fuera de la Unión Europea, porque automáticamente, una vez que estaban fuera del Reino Unido, estarían fuera de la Unión Europea. Ah, claro. Entonces, claro, tendrían que pedir readmisión Claro. a la Unión Europea. Y pocas probabilidades. Bueno, lo más probable es que hubiera sido que no, porque el Reino Unido estaba dentro, tendría que votar a favor. Claro. Seguramente hubiera votado que no. Entonces la mayoría dijo que no quería. Pero Cameron puso como una cláusula que dijo que esto era una votación que se hacía una vez en una generación. O sea, si se quería hablar otra vez de la independencia y demás, habría que esperar una otra generación para poder hacer una consulta sobre la independencia. Y esto fue, si no me equivoco, en el 2014, que salió que no a la independencia, ¿no? Pero 2 años después, Cameron, tenía una popularidad tremenda porque había conseguido la unificación del Reino Unido. O sea, que realmente hubiera un sentimiento auténticamente británico, que Escocia durante una generación no molestara con su cosa de la independencia y demás. Entonces, pues para ya ser todavía más popular que Margaret Thatcher o que Churchill, dijo: bueno, como estamos teniendo problemas con la Unión Europea, porque Inglaterra tenía voz y voto dentro de la Unión Europea, pero no se sentía representada, sus intereses veían que no estaban representados, buscaba reformar la Unión Europea. La única forma de llamar la atención de la Unión Europea se le ocurrió, porque había voces dentro del propio partido de Cameron, los conservadores, que decían que querían irse de la Unión Europea, que era un movimiento muy pequeño, pero él quería unificar todavía más el partido, dándoles la oportunidad a estas personas para demostrar que él les había escuchado y al igual que Escocia, él estaba seguro de que el Reino Unido no iba a salir de la Unión Europea. Entonces dijo, en el 2016, vamos a realizar una consulta también legal, de lo que salga automáticamente se convertirá en ley. Normalmente cuando hay un tipo de referéndums o preguntas y demás, suelen ser consultivas, pero en esta vez la manera en que se propuso fue que automáticamente se hacía en ley. Entonces también es algo bastante interesante, que es lo que, bueno, esto se llama el Brexit, que combina 2 palabras, que es Britain, o sea, Bretaña, y exit. Y entonces es el salir de Inglaterra, de Bretaña. Bueno, no Inglaterra. Bretaña se va. Sí, exactamente. Entonces esto, claro, es muy interesante porque no había un movimiento a favor de salirse de la Unión Europea. Era totalmente impensable.
Pero aún así, David Cameron ofreció esta oportunidad a la gente para que se pronunciara. Entonces, había gente que pensaba que podrían ganar y que si ganaban estarían mucho mejor que la economía subiría muchísimo. Sí, que ayudaría mucho pues al empleo, porque había mucha inmigración, porque en Reino Unido pues estaban no solamente las colonias y excolonias y la Commonwealth de países que les permitían trabajar, sino además tenían que permitir a 500 millones de personas, 500 millones de ciudadanos, poder trabajar sin permisos de trabajo en el Reino Unido. Sí. Entonces eso es lo que más les molestaba a, sobre todo la gente muy mayor, porque la gente muy mayor había vivido la Segunda Guerra Mundial, algunos incluso la Primera Guerra Mundial, habían vivido cómo Inglaterra había sufrido, pero luego un momento álgido de prosperidad que nunca volvió al unirse a la Unión Europea. Entonces se unieron e hicieron la votación. Entonces Cameron salió en contra antes de que se vieran los resultados, haciendo campaña para seguir dentro de la Unión Europea. O sea, él permite que se haga la votación, pero él hace campaña en contra, ¿sabes? Sí, lo comprendo. Bueno, pues resulta que el otro bando lo que se les ocurre es usar datos de internet y sobre todo de redes sociales de gente que normalmente no suele votar. Sí. Gente que el gobierno no sabía que tenía acceso a internet o que normalmente no votaba. Y entonces este bando contactó con estas personas para que votaran en contra, o sea, votaran a favor de irse de la Unión Europea. Entonces, bueno, esto luego ha sido una cosa legal muy fuerte que todavía se está investigando hoy en día, pero que todo apunta a que hicieron acciones ilegales. Claro, es que fíjate, lo que hicieron fue cerrarle las puertas de Europa a la gente joven en trabajo. Sí. Ya no puede trabajar en toda Europa como antes, sí. Bueno, ese es el efecto número uno, pero luego lo siguiente es la libre circulación de mercancías. Sí. O sea, ya había una frontera. Sí. Entonces, pues claro, eso encarece los precios de una manera tremenda. Nosotros, por ejemplo, teníamos un amigo que vivía en España y nos contó que él no tuvo derecho a votar porque llevaba 2 años fuera de Inglaterra, o más años fuera de Inglaterra, y no tenía derecho al voto, aunque él, al ser una persona joven, quería pertenecer a la Unión Europea, no quería el Brexit, hubiera votado no. Y sin embargo su abuelo, que tenía Alzheimer, votó sí. Sí. Entonces esta es la incongruencia de la gente mayor quería. Sí, exacto. Y la gente joven no quería. Es algo verdaderamente fascinante porque si tú analizas la campaña a favor de la independencia, de que se fuera, o sea, lo que movía a la gente era una emoción, no cosas racionales, no explicaciones lógicas y con sentido y realmente no analizaron las consecuencias. No, sino que la campaña de dejar la Unión Europea se enfocó mucho en como una campaña de agresividad, y eso hizo que la gente se movilizara. Y luego, claro, no permitían a la gente fuera de Reino Unido votar, que la gran mayoría, por ejemplo, no sé cuántas miles de personas les interesaba precisamente pertenecer a Europa porque estaban trabajando en Europa. Pero yo creo que una cantidad, una burrada. Brutal. O sea, yo creo que por ejemplo en España mínimo 100.000 personas, 100.000 ingleses que llevaban aquí ya 20 años trabajando y viviendo porque se habían retirado,
claro, no les interesaba salir fuera de la Unión Europea. Lógico, porque podían aquí vivir perfectamente como si fuera un ciudadano de la propia Inglaterra, del Reino Unido, viviendo aquí. Claro. Aprovechando pues los servicios sociales, ¿no? Todo tema legal y demás. Entonces, claro, gente muy mayor que normalmente, después del estudio que se hizo de quién votó a favor y en contra, vieron que la mayoría que votó a favor de irse de la Unión Europea era gente muy mayor, y retirados de 90 ya, años, de 80 años, jubilados, que iban a ser los que menos iban a vivir con las consecuencias de ese voto. Exacto. Y luego la gente a favor de quedarse dentro de la Unión Europea era gente que eran quinceañeros, 20 años, quinceañeros y no, gente que no había podido votar porque vivía en el extranjero, gente adolescente que, claro. Sí. Vamos a dejarlo aquí y seguimos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.